Hola, buenas noches. Trabajo de fotógrafo. En este oficio, como en muchos otros, siempre hay riesgos para todo, robos, accidentes, etc. Pero jamás podría haber pensado que ocurrirían cosas paranormales hasta hace una semana. Soy especializado en fotografía de paisaje y lo más bonito de esto es apreciar la belleza de la naturaleza, los paisajes, los atardeceres. Es realmente hermoso. Me gusta caminar para llegar hasta donde quiero hacer fotos. La semana anterior decidí caminar hacia lo alto de un cerro, así que investigué un poco sobre el camino para llegar. Alisté mis cosas y salí de casa aproximadamente a las 4:30 de la tarde. El camino fue más largo de lo que esperaba. Al llegar para comenzar a subir el cerro, se volvió aún más pesada en la subida, pues estaba muy inclinada y con el equipo cargado me costaba mucho trabajo, pero pude llegar. Decidí caminar hacia el lugar más alto posible para poder tener una mejor vista de todo. No tardó mucho para que el sol comenzara a ocultarse. Mientras estaba sentado en una roca, observando el atardecer, pude notar a lo lejos, entre los árboles, una especie de bola de fuego. Decidí ignorar eso, ya que pensé que habría personas acampando en ese lugar. Rápidamente se comenzó a oscurecer y como no quería llegar tan tarde a casa, ya que por esos rumbos es un tanto peligroso, tanto por la delincuencia y por otras razones. Y se sentía un frío muy fuerte en el ambiente, pues en épocas de invierno. Decidí tomar una foto e irme rápido, así que tomé unas cuantas y caminé. Para mi mala suerte, había olvidado el camino por el que había llegado. Encendí una lámpara, tratando de buscar algún camino. Tardé mucho y caminé por todos lados. Y no sé si lo que sigue a continuación fue parte de mi superstición o realmente así ocurrieron las cosas. Me adentré entre varios árboles, ya que encontré un camino por el cual decidí ir, pero comencé a escuchar susurros y pasos. Escuchaba como detrás de mí, hacia mis lados, caminaban personas, pisando ramas secas. Entre la oscuridad pude observar sombras moviéndose entre los árboles, y lo peor fue cuando escuché claramente como se escuchaba una especie de chiflidos. Como cuando quieres llamar a alguien. Me asusté bastante. Comencé a correr, pero llegué a una bajada. No me di cuenta y caí. Rodé varios metros hasta que la adrenalina me hizo levantar rápidamente y comencé a correr. Pero seguí escuchando aquellos chiflidos y voces a mi alrededor. Parecía que estaban a mi lado. Cabe recalcar que en ese lugar es un lugar solitario y no hay nadie, no hay casas cerca. Comencé a correr aún más rápido hasta que pude observar un camino que era cerca de donde había subido. Principalmente, corrí y no me detuve hasta que, pasados unos 10 minutos, pude ver a lo lejos una patrulla de policía que al verme solo me preguntaron si estaba bien, a lo cual les respondí que sí. Claramente no me creyeron, así que se fueron. Estaba tan asustado que decidí ya no caminar más y tomé un taxi que me llevara cerca de donde vivía. Esa ha sido una de las experiencias más aterradoras que he vivido, pues ¿qué es lo que puedes pensar cuando estás solo en un lugar tan alejado, donde no hay nada? De pronto empiezan a escuchar aquellas voces y sonidos a tu alrededor, entre la sombra. Buenos días, tardes o noches, a la hora que estés leyendo esto. Bueno, quisiera contarles esta historia que ya ocurrió hace unos años a uno de mis familiares. Por cuestiones personales, quisiera mantener en anonimato varias cosas. Bueno, desde tiempo atrás habíamos notado que aquel de mi familia
Tenía comportamientos bastante extraños. Parecía que hablaba con alguien. Se comía sus propias heces. Sus ojos eran diferentes, cambiaban, y su cara, de igual manera, era muy diferente cuando esto pasaba. Tenía una fuerza muy grande. Lo llevamos a varios hospitales y con distintos doctores, pero no nos daban solución, o algo parecía que iba empeorando, y así era, hasta que decidimos llevarlo con unos curanderos que nos habían recomendado mucho. Aquel de mi familiar ya estaba incluso amarrado a la cama, porque era tanta la fuerza con la que aventaban las cosas y nos aventaba, que decidimos amarrarlo a la cama. Un día, cuando decidimos comentarle a mi familiar de aquellos curanderos que nos habían recomendado, les dijimos que íbamos a ir con ellos, que lo íbamos a llevar. Esa sería la ayuda que le íbamos a brindar. Se empezó a poner bastante agresivo cuando le dijimos. Su voz comenzó a cambiar. Nos dijo que no íbamos a poder con él, que él se iba a quedar con mi familiar, que no íbamos a poder con él. Esto con una voz tenebrosa que se escuchaba con gran eco entre la casa. En ese momento fue cuando él corrió hacia afuera de la casa, se escapó, así que rápidamente corrimos para atraparlo. Nos tomó un tiempo para poder alcanzarlo, llevarlo hasta el lugar. Tuvimos que amarrarlo de nuevo para que no volviera a escapar. Cuando llegamos al lugar donde estaban aquellos curanderos, nos dijeron que ya nos estaban esperando y que rápidamente nos dijeron ellos que él tenía un demonio muy poderoso. Y efectivamente, no tardó mucho para que aquel demonio se hiciera presente. Su fuerza era sobrehumana, que entre 6 hombres que éramos, apenas si pudimos tirarlo al suelo. Nos pidieron que lo colocáramos acostado en el piso y cuidáramos la cabeza para que no se golpeara. Lo colocaron en una posición muy peculiar, con las piernas cruzadas y los brazos extendidos como la figura de Jesús en la cruz, pero él acostado en el piso. En ese momento comenzaría lo más aterrador que me ha tocado vivir y presenciar, pues comenzaron aquellos curanderos con una serie de rasgos que yo no conocía. Somos una familia católica, pero esos rezos eran extraños. Yo nunca los había escuchado, pero parecía que aquel demonio solo le hacía gracia. Así que comenzaron a castigarlo, pegándole con una vara especial que tenían y echando el agua con sal. Algo curioso que pasa es que aquellos demonios tratan siempre de confundirte, pues nos decía que estábamos lastimando a mi familia, cuando no era así, ya que en ningún momento los golpes tocaban la piel, solo era directo a él, pero nunca lo tocaron. Podía escucharse los gritos de aquel ser de oscuridad, como si fuera un cerdo. Sus ojos se volvían blancos, su fuerza era mucha. Los golpes eran para aquel ser y para que diera de su nombre, ya que de esa manera tendrían control sobre él. Así pasó aproximadamente 1 hora, donde se veían sombras pasar, se escuchaban voces y los gritos de aquel ser, hasta que por fin decidió dar de su nombre, el cual no diré, pero en ese momento le ordenaron regresar al mismísimo infierno de donde había regresado. Y de mi familiar comenzó a salir de la boca una especie de saliva muy espesa, color negro con verde, la cual desprendía un olor horrible y comenzó a vomitar esa misma saliva. Los curanderos nos recomendaron que para aquel ser de oscuridad que estaba dentro de él, cuando lo vi a los ojos, pude verlo de nuevo. Ya era el mismo, ya había cambiado por completo. El tono de su piel, que antes había puesto más
oscura y con una especie de granos horribles. Después de eso, le dieron una especie de medalla o amuleto de plata, el cual le comentaron que lo protegería, ya que a aquellos seres no les gusta la plata y eso lo mantendría a salvo. Hasta el momento, su vida ha sido muy normal, cambió bastante desde aquel día. Esta es la historia que quería contar. Me reservé varios detalles porque son bastante explícitos y algunos muy horribles que no quisiera contar a detalle, pero muchas gracias por leer mi historia. Hace tiempo comencé a sufrir parálisis del sueño. Al principio pensaba que era un problema común, simplemente quedarte inmóvil por un rato, hasta que las cosas se tornaron mucho más perturbadoras. Mis noches se convirtieron en un tormento constante. Escuchaba historias de personas que experimentaban visiones terroríficas durante la parálisis del sueño, pero nunca le di crédito hasta lo que viví en carne propia. Una madrugada, desperté súbitamente a las 3 de la mañana. La habitación estaba sumida en la oscuridad, pero podía sentir una presencia acechante. Una sombra surgió desde el rincón de mi habitación. Lo vi. Tenía una capa y un sombrero muy grande. Un forcejeo invisible me arrojó contra la cama, aprisionándome. La voz de la entidad rondaba en mi oído, murmurando un nombre escalofriante. Me advirtió que cada vez que lo recordara, vendría por mí para infligirme un sufrimiento, hasta que rogara a un Dios que nunca vendría. Cuando finalmente se esfumó, pude recuperar el control sobre mi cuerpo, pero el miedo se había apoderado de mí. Vivo solo y me refugié bajo las sábanas, temblando en la penumbra, incapaz de conciliar el sueño. Desde entonces, este horror se ha repetido. Ya no sé cómo afrontarlo. El miedo me despierta en la noche, clamando por familiares perdidos en pesadillas horripilantes. Cada día es una lucha para enfrentar mis miedos, esperando que esa entidad no vuelva. Deseo con desesperación encontrar la paz en el sueño, pero temo que esta pesadilla sea eterna. Estoy exhausto y no sé si hay escapatoria. Solo anhelo encontrar tranquilidad en el sueño y dejar de vivir esta espeluznante pesadilla.